Bien, ¿cómo está, hermano? Buenas noches. Pues vamos a hacer una pausa en cuanto a la serie que estamos desarrollando sobre el tiempo de Samuel. Y como mencionaba mi papá, estamos en el tiempo de la Pascua, en el tiempo en el que el mexicano lo tiene bien presente porque se sale de vacaciones. Son días en los que se llenan las playas, mucha gente sale, pero la realidad es que, no sé si usted lo ha notado, pero cada vez se pierde más el significado de esta fiesta y se hace más borroso. Nosotros no practicamos la cuaresma, ¿verdad? Como cristianos protestantes, pero es bien curioso ver, bueno, los que venimos a la oración los viernes, aquí se pone un puesto de carnitas y vende. El viernes se supone que no comen carne, ¿no? Los que practican el catolicismo romano en el McDonald's, hace unos años, hay una hamburguesa de pescado para los viernes de cuaresma, ya no. ¿Por qué? Porque cada vez se pierde más el significado real de este tiempo. Hace unos meses estaba escuchando en un programa de radio sobre cómo en Austria se ha perdido por completo en Austria, en Alemania, en Suiza. Saben de qué se trata porque son gente culta, los austriacos, los alemanes y los suizos, pero no le otorgan el valor espiritual que tienen. Dicen, bueno, sé que es porque se conmemora esto en las iglesias. Me gustan los días feriados porque ellos tienen libres el viernes, sábado, domingo y el lunes. Son días en los que no se trabaja. Dice, me gustan los días feriados, pero pues no le presto atención a las cuestiones que tienen que ver con Jesús. Y eso es muy lamentable y tristemente nosotros estamos viendo eso suceder también aquí en nuestra nación, y es importante que nosotros como cristianos hablemos en este tiempo del significado que tiene, porque mire, la Navidad es muy importante y es muy bonita porque tiene un montón de arreglos, pero no se compara la importancia de lo que sucedió en Navidad a la importancia de lo que sucedió en estas fechas. En la Navidad inicia pues la vida de Jesús aquí en la tierra, llega el Mesías prometido, pero en el tiempo de la Pascua se cumple la promesa hecha en Edén. Es en el tiempo de la Pascua en el que Dios hace lo que prometió de enviar a un Mesías que iba a destruir la obra de Satanás. Y bueno, si nosotros fuimos redimidos por esa obra de Jesús, estamos aquí porque fuimos rescatados por la obra de Jesús en la cruz, ¿cómo no platicar de esto? Y bueno, no quiero hacer un comercial, pero vale la pena. En las clases que hemos tenido los domingos, se ha entrenado a los asistentes para hablar sobre cómo la crucifixión de Jesús es un hecho histórico indubitable. Ningún historiador serio lo pone en duda. Los que ponen sus prejuicios por delante, sí, pero el que analiza la evidencia, no. Entonces, si usted quiere asistir a las clases, yo se lo recomiendo porque este es uno de los trabajos que hacemos, entrenar para defender nuestra fe. Y resulta que este domingo que viene le llamamos nosotros
el Domingo de Palmas, y en virtud de lo que va a suceder el domingo, o lo que se conmemora el domingo, el título de nuestro mensaje de hoy es El Rey de Gloria entrará. Y mire, sucede que en el tiempo de David, rey de todo Israel, siendo él el rey guerrero de Israel por excelencia, y el que introdujo a la nación de los hijos de Abraham a su época dorada, en ese tiempo y por él se escribe un salmo muy peculiar. Vamos por favor al Salmo 24, versículo 7. ¿Por qué este salmo es peculiar? Algo que no debemos de perder de vista es que este salmo fue escrito por puño y letra de David, que ya mencionamos. Es el rey que introduce a Israel a su época dorada. Y cuando él escribe este salmo, se le permite ver en el futuro sobre un evento glorioso que tendría lugar siglos después de su tiempo. Salmo 24, versículo 7, dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, Selah. Y vamos a contextualizar esto en el estudio de la historia de Israel como nación, y sobre todo en la etapa del reino. Ningún otro rey, ni del reino unificado, cuando estuvieron las 12 tribus unidas, ni del tiempo en el de la separación, cuando existe el reino del norte y el reino de Judá, ninguno es mayor que David. Ni siquiera Salomón. Salomón tuvo más riquezas, pero no fue de la calidad de David, y Salomón jamás blandió una espada. David peleó muchas guerras, él en la línea de batalla. Entonces, por eso no hay otro rey semejante a David. Y en este salmo, él puede ver, por eso no se trata de David, está teniendo una revelación de que en el futuro el rey que sobrepasa a todos los reyes, el rey de todos los reyes, Jehová de los ejércitos, iba a entrar por las puertas de Jerusalén e iba a marchar hacia el santuario de la ciudad santa. Y cuando David ve esto, pues lo que quiere transmitir es que cuando suceda este momento, la ciudad debe de regocijarse, porque su rey, su Dios, ha venido a visitarles y va a entrar al santuario. David se gozó cuando él tuvo acceso a esta revelación de la visita del Mesías, el Rey de Gloria, a la ciudad de David. Así se le llamó a Jerusalén, la ciudad de David. Y posteriormente, en la historia de la redención, se reveló que el Mesías que había visto David entrar a Jerusalén vendría precisamente de la línea de David. Acompáñame a Isaías capítulo 11, versículo 1.
Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Pero aunque hubo estas revelaciones, y algo importante aquí, a ver, en cuanto a la profecía que estamos teniendo de Isaías, es que este pasaje probablemente se escribe mientras está vivo Ezequías, rey de Judá. Después de David, entre Josafat, Ezequías y el último rey bueno de Judá, se me olvidó ahorita, Josías, son los más importantes en cuanto a la manera en la que ellos se apegaron a servir y obedecer a Dios como lo hizo David. Y probablemente Ezequías es el último rey que junta una fortuna considerable, ya hay riqueza considerable en el reino de Judá. Pero en ese tiempo el Señor enviaba un mensaje a través de Isaías y dice: la casa de David en este punto no es la que va a traer el reino de Dios a la tierra. Y Dios sabía por qué estaba diciendo esto. Lo estaba diciendo porque dentro de unas cuantas generaciones la casa de David iba a fallar por completo en su misión. Si usted ha estado en la serie de los miércoles, hemos visto cómo se levanta la monarquía y cuál era la misión principal de la monarquía, y era ser el instrumento de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿En qué sentido? No en el sentido mesiánico, sino en el sentido de darle al pueblo los recursos necesarios, que en muchos casos era disciplina, para ajustarse a la ley de Moisés. Dios quiso, en el tiempo de la era del pueblo de Dios en Israel, que ellos fueran una luz en medio de las tinieblas que cubrían a ese tiempo, a ese periodo de tiempo, mostrando la vida de Dios a través de los mandamientos que Él estableció en la ley de Moisés. Pero durante mucho tiempo los israelitas no quisieron eso, y por eso fue necesaria la monarquía, porque Dios les dio muchísima libertad en el tiempo de los jueces. ¿Y qué hace el ser humano generalmente cuando le dan mucha libertad? Abusa de esa libertad. Eso hicieron los israelitas. Entonces fue necesaria la monarquía, y el propósito de la monarquía era ser un instrumento para ajustar a los israelitas a los mandamientos de Dios. Pero los mismos descendientes de David en varias ocasiones pues decidieron no obedecer ni honrar a Dios ni estar bajo sus mandamientos, y falla la monarquía davídica, y Dios envía un castigo, y usted seguramente ha oído sobre él, sobre el cautiverio babilónico. Pero mire, Dios no permitió que se extinguiese la línea de David. ¿Por qué? Porque él había dado una profecía a través de Natán, profeta suyo, en el mismo tiempo de David. Yo se la leo, no vaya ahí. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 15 al 17, si está tomando nota. Dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta es una profecía, en una parte se refiere a David, en una parte se refiere a Salomón, pero aquí hay detalles que no se pueden aplicar a Salomón. Sobre todo la parte final del versículo 16 que dice, y tu trono será estable eternamente. El atributo de eternidad es un atributo que únicamente se puede aplicar a Dios, a la divinidad. Entonces esta parte está hablando sobre el Mesías. Y tras la conquista babilónica, aunque la línea de David es conservada, nunca se vuelve a levantar para sentarse en un trono. Hasta la fecha no ha vuelto a haber un trono en Israel. Si usted checa en la nación de Israel, el Estado judío, no hay reyes, hay un primer ministro que ya lleva ahí un buen rato, pero es por elección popular. No hay reyes. Pero antes de cerrar el Antiguo Testamento, el Señor nuevamente vuelve a hablar sobre esta visita del Mesías a Jerusalén. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y mire, va a tener después de este mensaje mucho material para compartir en estas fechas. Muchos celebran el Domingo de Palmas, pero no saben todo el contexto que hay atrás de él y cómo fue predicho desde el Antiguo Testamento. Usted lo va a poder compartir, pero no crea que esto es una clase de historia, hay un mensaje para usted. Pero sí necesitamos ver este contexto desde el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y poco después se va a cerrar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, y van a pasar 4 siglos de silencio, se le conoce como los 400 años de silencio, pero en una noche en Belén de Judea, como lo anunció el ángel Gabriel, nace Jesús. Y en Lucas capítulo 2, versículo 52, se nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tras su nacimiento, Jesús va a ir a Egipto siendo un niño de brazos. Va a estar ahí un poco de tiempo, no mucho tiempo, y va a regresar a tierra de Israel, pero no regresa a Judea, se va a Nazaret. Y en Nazaret él va a vivir como un niño, un adolescente y un adulto joven normal. Aprendió a vivir en una familia probablemente numerosa, porque la Escritura menciona a varios hermanos del Señor por nombre y menciona que también tenía hermanas. Eso significa que por lo menos tuvo 2 hermanas. Entonces, por lo menos su familia, incluyéndolo a él y a José y a María, debió de haber sido de 8 personas, probablemente más. Y pues experimentó las necesidades de una familia de origen humilde, numerosa, con sus penas,
sus alegrías, pero llegó el año 30 de su vida e inicia su ministerio. Y su ministerio público comienza en las orillas del Jordán, donde está su primo. Y su primo trae un mensaje muy importante. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta de Dios, porque eso es Juan el Bautista, es un profeta de Dios, está llamando al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él ya sabe, a él se le ha revelado que el Mesías ya camina entre ellos. Y esto debería de haber, y de hecho despertó la alegría de muchos en Israel, porque si usted lee los pasajes que hablan sobre el ministerio de Juan el Bautista, que fue muy corto, fue un ministerio muy corto, pero en el que Dios despertó un mover en muchas personas, porque se está dando este mensaje diciendo: el Mesías ya está entre nosotros. Y pues para los israelitas eso debía de ser de mucha emoción. Pero ahorita vamos a ver cómo ellos tenían ideas distorsionadas. Y había una parte que sí le gustaba a unas personas porque entendían lo que Juan estaba predicando, y a otros ya no les gustaba tanto. Porque si usted ve, el mensaje de Juan el Bautista habla sobre la inminente aparición y revelación del Mesías, pero también habla sobre arrepentimiento. Y Juan sabe lo que está haciendo, no entiende todo a plenitud, pero sabe cuál es el objetivo de su predicación y sabe que está preparando el camino para la venida del Mesías, e indirectamente se está preparando el camino para su entrada a Jerusalén, porque no perdamos de vista ese pasaje. Se nos ha mencionado en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a entrar a la ciudad de David y que había que hacer ¿qué? Regocijarse. Y pues el Señor se bautizó bajo el bautismo de Juan, y terminando el bautismo hay un evento maravilloso dentro de la Escritura, porque es de los pocos eventos en los que vemos a la Trinidad operando de manera conjunta. Hay algunos en el Antiguo Testamento, pero se requiere de analizarlos a detalle. Este es un pasaje en el que claramente, sin mucha necesidad de estudio a profundidad, se ve a la Trinidad obrando de manera conjunta en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Toda la Trinidad está operando en este punto, en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque aquí comienza el ministerio de Jesús.
Esta es la inauguración del ministerio de Jesús, y todos estos son los eventos más importantes que ha visto la humanidad, desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Son los 33 años y medio más importantes dentro de la historia de los hombres, y seguimos sintiendo los efectos de esos 33 años y medio. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo, le pese a quien le pese, el hombre es Dios y hombre, pero ha sido la persona de mayor impacto en la vida humana, les guste o no. El otro día estaba viendo en redes sociales una lista de las personas más impactantes, que han tenido mayor impacto en la vida humana, y pusieron a Mahoma y no pusieron a Jesús, y dije, estos son musulmanes. Pero les pese lo que les pese a los musulmanes, ¿sabe que el Corán habla de Jesús? Y que menciona que es anterior a Mahoma. Tiene muchísimos datos erróneos el Corán, muchísimos, sobre Jesús, que ante el escrutinio histórico pues no se pueden sostener de ninguna manera. Pero incluso en el Islam se habla de Jesús. En su texto se habla de Jesús. En nuestra Biblia no está nada de lo suyo, nada. Nada, ¿por qué? Para empezar, porque se terminó de escribir 6 siglos antes de que ellos aparecieran, pero nadie ha impactado tanto a la humanidad como Jesús. Esos 33 años y medio marcaron la vida de los seres humanos en un antes y un después. Y aunque los asiáticos tardaron un rato en tener contacto con el cristianismo, ¿qué cree que fue de lo primero que notaron? La fe cristiana. Igual cuando vienen aquí, sí vinieron con violencia y todo, pero dejó su huella la fe cristiana. Nada ha impactado tanto la vida del ser humano como Jesús. Nos cambió por completo. Y aquí estamos ante eventos importantísimos, el inicio de su ministerio. Y durante su ministerio, él predicó sobre muchos temas. Sí hizo muchos milagros, y no es en algo en lo que me quiero enfocar en este mensaje, pero él predicó sobre el arrepentimiento y sobre la venida del reino de Dios, mostrando amor y misericordia y tocando el tema medular de la historia de la humanidad. Y aquí es en donde nosotros tenemos que abrir los ojos, porque podemos caer en el mismo error que cayeron los judíos del tiempo de Jesús. La misión principal del Mesías, de acuerdo a lo que muestran las Escrituras, es destruir la obra de la serpiente. En Génesis capítulo 3 usted puede encontrar el protoevangelio, que es el primer mensaje del evangelio que encontramos en el primer libro de la Biblia, en los eventos del inicio de la humanidad. Cuando se le menciona a la serpiente la venida de aquel que nacería virginalmente para destruir la obra que comenzó allí en Edén. Y posteriormente vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, ciertamente sí, muchos pasajes sobre el Mesías reinante, pero también hay varios pasajes que claramente hablan sobre su misión de liberación del yugo del pecado, porque si usted analiza los libros históricos de la Biblia, va a encontrar que en todos se resalta que el problema principal
que tiene el hombre es el pecado, en todos. Y por eso los profetas van a retomar este punto. Sí hablan sobre su reino material y todo, pero hay un énfasis fuerte sobre la necesidad que hay de su intervención para librarnos del pecado. Pero para el tiempo de Jesús, el corazón de los judíos se ha endurecido por los 400 años de silencio por los que han pasado y las múltiples desviaciones y perversiones que se han enseñado a lo largo de este periodo de 400 años, que los han hecho apartarse de la ley de Moisés y de las palabras de los profetas. Y sabe que algo similar está pasando con la humanidad el día de hoy. ¿Cuál es el sector de la humanidad que más ha escuchado el Evangelio occidente? Los occidentales llevamos casi 2 milenios escuchando el mensaje del Evangelio, pero somos los que estamos pasando por una etapa de endurecimiento, como sucedió en los 400 años de silencio. En los 400 años de silencio empezaron a surgir varias enseñanzas erradas y los miembros del pueblo de Dios las empezaron a adoptar como verdades, alejadas de lo que señalaba la ley, alejadas de lo que señalaban los profetas. Y vea lo que está pasando hoy en Occidente. Muchos, no muchísimos, esa es una falsa percepción que se tiene, que el ateísmo está creciendo de manera exponencial. No, la verdad es que no. Sí ha crecido, sí, algunos puntos porcentuales, pero no crea que pasó de ser un 2% a un 50%. Si usted platica con los jóvenes, le van a decir que creen en algo. Son pocos los que le van a decir yo no creo en nada. ¿Por qué? Porque eso sigue siendo una minoría. Pero dentro del cristianismo se han enseñado cosas que alejan del mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque se han alejado de las Escrituras. Dentro del mismo protestantismo encontramos a muchas personas liberales de todas las denominaciones enseñando doctrinas apartadas de la Escritura. Tristemente el protestantismo ha abandonado uno de sus principios más elementales, que es el de solo la Escritura. El principio de sola Escritura lo han abandonado muchas iglesias que lo sostuvieron por siglos, justo como sucede en los 400 años de silencio. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que el corazón de ellos está tan endurecido por las circunstancias y tan alejado de la Escritura que no entienden lo que está pasando delante de sus ojos. ¿Y qué cree que va a pasar con Occidente? Lo mismo. La Escritura nos deja ver que cuando el Señor regrese, muchos ni se van a dar cuenta hasta que lo vean viniendo como juez, como rey y como juez. ¿Por qué? Por esto se van a desviar. Las circunstancias que les rodean los van a endurecer, al igual que las falsas enseñanzas que van a escuchar y a adoptar como propias. Sucede en los tiempos de Jesús que tras el cautiverio babilónico a ellos les tocó vivir eventos de opresión verdadera, sobre todo con los Seleucidas, que era una familia
de uno de los generales que se repartieron el imperio de Alejandro Magno. Ahí se levanta Antíoco Epífanes, que prohibió la práctica del judaísmo. Él fue tan terrible que ordenó la destrucción de todas las copias de la ley de Moisés, levantó una estatua de Zeus en el templo, sacrificó un cerdo en el altar, prohibió respetar el día de reposo, prohibió celebrar la Pascua, prohibió celebrar Pentecostés y tabernáculos. Y pues se levantaron en armas y comienza la rebelión macabea. A ver, a mis alumnos, porque de eso les pregunté. Y se levantan se le llama la dinastía Asmonea, que quitan al sumo sacerdocio que venía de la línea de Sadoc y se quedan ellos, y ellos en realidad son políticos y se desenvuelven tan mal que llega un punto en el que piden que Roma sea su árbitro y Roma dice, sí, voy a ser su árbitro, pero ¿saben qué? Los voy a absorber. Y a partir de ahí, los judíos empiezan a vivir en carne propia lo que es vivir bajo el yugo de Roma. Y para el siglo I después de Cristo, sumergidos en el dominio romano, lo que ellos buscan es su liberación, y aquí es donde quiero que prestemos atención a algo. Ellos se van a enfocar en sus problemas actuales y van a buscar una solución para sus problemas actuales y van a hacer completamente a un lado el problema más importante que se tiene que resolver. Y lamentablemente en nuestra vida personal podemos cometer ese mismo error. Ahorita se oró por las necesidades y es algo que está bien, es algo que se señala en la Escritura que se debe de hacer dentro de la iglesia, pero no debemos de permitir que nuestras necesidades actuales desplacen nuestro enfoque en suplir nuestra necesidad principal, que es nuestra comunión con Dios. Como creyente, nuestra principal necesidad es la comunión con Dios. Si nosotros nos enfocamos en tener cubierta esta necesidad, ¿qué prometió el Señor Jesús? Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él tiene cargo de nosotros. Y es válido sentirse mal cuando uno está en una situación complicada. Es válido por un breve periodo de tiempo entristecerse, sí es válido llorar por un breve periodo de tiempo, pero enfatizo esto, breve. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser breve? Porque si yo estoy buscando mi comunión con Dios, que mi comunión con Dios esté bien, Él se encarga de levantarme en primer lugar y después mostrarme la salida, después mostrarme cómo salir. Pero si yo me enfoco en mis problemas actuales y descuido mi relación con Dios, ahí sí me estoy metiendo en un pozo, me estoy metiendo en un bache del que no voy a poder salir hasta que arregle mi relación con Dios, porque esa es mi necesidad principal como hijo de Dios. Entonces es algo que yo no debo de perder en perspectiva. ¿Cómo le hacemos para cuidar esta relación con Dios? Buscando llevar una vida de santidad. No significa esto que no voy a pecar, porque nadie puede hacer eso, solo Jesús lo pudo hacer, pero sí significa que cada vez que peco, pido perdón
procuro no hacerlo de nuevo. Entonces, esa es una de las cosas importantes, estar en santidad delante de Dios, orando y escuchando a Dios. ¿Cómo voy a escuchar a Dios? A través de la Escritura. En la oración el Señor le va a hablar, sí, pero a través de la Escritura. Por eso es bien importante que estemos estudiando la Escritura. La Escritura es la que me permite a mí ver si lo que estoy escuchando es la voz de Dios o es la voz de mi corazón. Aquello que se ajusta a lo que dice la Escritura, pues como la Escritura es palabra de Dios, entonces puedo estar seguro de que el Señor me está indicando algo, pero si yo no conozco la Escritura, ¿cómo voy a saber? Por eso estos elementos son bien importantes. Asistiendo a la iglesia también me ayuda en mi relación con Dios, porque aquí se me enseña la Escritura. También hay cosas que luego son difíciles de entender y pues aquí con la ayuda de Dios intentamos aclarar estos puntos complicados. Pero esto es lo que yo debo de cumplir y llenar primero, y ya después puedo en la oración decirle al Señor: Padre, tengo este problema y no sé qué hacer. Y Él se va a encargar de sacarle adelante. Pero quiero que vea cómo en Israel, el tiempo de Jesús, se hizo lo opuesto. Ellos se están enfocando en el tiempo de Jesús, en su necesidad actual, la necesidad que tienen ahí presente, y en sus deseos. Cuidado con los deseos del corazón, porque no todo lo que queremos está en el plan de Dios. Y cuando yo me empecino por obtener algo que deseo que no está en el plan de Dios, si le echo ganas, ¿lo puedo conseguir? Hemos visto en la serie de Samuel que sí. ¿Pero me hace bien? No. Me hace daño, me perjudica. Y lo que encontramos con los judíos en este tiempo es que ellos tienen un deseo ferviente de ser liberados del yugo romano. Y digamos, en términos humanos se entiende. A mí no me hubiera gustado vivir bajo el yugo romano, pero ese problema fue su enfoque. No vieron su problema principal. Mire, todo lo que ellos han pasado hasta este punto es consecuencia del pecado, porque el cautiverio babilónico vino por el pecado. Después del cautiverio babilónico siguieron pecando. Y no crea que todos se portaron bien durante los 400 años de silencio. Para empezar, sus líderes religiosos eran terribles, terribles. Los sumos sacerdotes que surgieron de la dinastía Asmonea. Y pues no han visto este punto, que lo que primero se tiene que abordar es la relación con Dios, y no tienen una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque sigue estando esa enorme barrera de pecado que se levantó, ¿cuándo? En Edén, miles de años atrás. Y no alcanzan a ver que el Mesías llegó para resolver este problema. Y no van a alcanzar a ver el cumplimiento de las Escrituras, como le aseguro que millones de humanos no van a ver, no van a entender el cumplimiento de las Escrituras, aunque suceda delante de sus ojos.
Entre los protestantes hay personas así, de verdad. Bueno, en la clase en algún punto hablaré de eso, en las clases del instituto. Pero en serio, o sea, dentro del protestantismo hay muchos que no pueden ver el cumplimiento de las escrituras, aunque es a veces palabra por palabra. En un punto se va a levantar el tercer templo, como dice la Escritura, y va a haber quienes van a decir, no es el cumplimiento de lo que dice la Escritura. Va a haber, se lo garantizo, va a haber. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de la Escritura, no podemos ver su despliegue frente a nuestros ojos. Y ese es un riesgo que debemos de evitar. Debemos de apegarnos y estudiar la Escritura. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Debemos de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante en nuestra relación con Dios. Y si yo hago eso, ¿qué dijo el Señor? Que Él se encargaba de nosotros. ¿Se acuerda lo que dijo, lo que dice también en los Salmos? Que no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tal vez no tenga lujos, pero no va a mendigar pan. Eso ya es como que una buena ganancia, ¿no? Tener siempre para comer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿No han visto los pájaros en el campo? Nuestro Padre les da de comer todos los días. ¿No tendrá cuidado de ustedes? Y luego los lleva a las flores del campo y les dice, ¿ven lo bonitas que son? ¿Quién las viste? Dios. Estas flores en una semana no van a estar aquí. Dios tuvo cuidado de ellas, no tendrá más cuidado de ustedes, pero ahí es en donde Él va a retomar esto, que primero debemos enfocarnos en Él. Como Israel no hizo esto, como los judíos no hicieron esto, no entendieron el cumplimiento de una de las profecías más claras del Antiguo Testamento, porque con David estaba claro que iba a entrar el Mesías a la ciudad, que Jehová de los ejércitos iba a entrar a la ciudad, sí. Y con Zacarías se nos dieron detalles, dudas de cómo iba a entrar, pues solo quien no sabe leer, porque ahí claramente dice que va a venir sobre un hijo de asna, sobre un burrito, en términos mexicanos. Y eso pasó, literalmente muchos lo vieron y no se dieron cuenta. ¿Por qué cree que no se dieron cuenta? ¿Sabe por qué? Porque mensajes así, como que no gustaban tanto, porque ellos estaban buscando algo ya distinto. Ahorita lo vamos a abordar, pero vamos a ver cómo se cumple esta profecía. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, versículo 1. Marcos capítulo 11, versículo 1 dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y vamos a ubicarnos aquí. Estamos en la Pascua del año 33 después de Cristo, cerca de las puertas de Jerusalén. Y como vimos, el Señor Jesús le ha pedido a sus discípulos que vayan a la aldea próxima y que traigan un burrito que está allí atado. Nadie ha montado a este burrito, lo deben de traer a él, y montado en este burrito él va a entrar a la ciudad santa. Y los discípulos van y hacen esto. ¿Y qué está pasando en Jerusalén? Como le digo, es el tiempo de la Pascua, acaba de iniciar la fiesta de la Pascua. Y por todas las puertas de Jerusalén hay personas entrando, y la gran mayoría está entrando con alegría. A la fiesta de la Pascua no se entra como las procesiones que vemos aquí, las procesiones, aquí se llama la procesión del silencio, y van todos en silencio recorriendo las distintas iglesias de Morelia, del centro histórico de Morelia. Los rituales del catolicismo son muy místicos, y hay en algunas denominaciones dentro del protestantismo también no se parece a cómo era el tiempo de Jesús y cómo celebraban los judíos. Las mujeres entraban con panderos, entonando alabanzas al Señor, danzando. Los hombres las acompañaban. Muchos llevaban palmas, era algo que se acostumbraba en ese tiempo. O sea, se sentía un ambiente de fiestas, se sentía un ambiente de alegría en las puertas de Jerusalén. Y en una de las puertas de Jerusalén, a la distancia, viene el Mesías. Y qué emoción, ¿no? Y a sus discípulos sí les dio emoción, y esa emoción se empieza a contagiar. Y si usted ve en otros pasajes paralelos, se nos dice que los jóvenes eran los que estaban cantando este canto, junto con más personas, ¿no? Cantando: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. ¿Quién más había cantado hosana en las alturas? ¿Se acuerdan? Los ángeles, en el tiempo del nacimiento de Jesús. Pero no es toda la ciudad la que está contenta con este evento. Este es el cumplimiento de la profecía. La profecía era muy clara cómo iba a entrar el Mesías. ¿Y a dónde fue el Mesías inmediatamente después? Al templo. ¿A qué? A limpiarlo. Los discípulos de Jesús no caben de alegría, pero una buena parte de los judíos no están contentos. ¿Por qué? Porque ellos se han creado una idea muy distinta de cómo quieren que llegue el Mesías. Y aquí es en donde le digo que debemos de evitar cometer este tipo de errores.
en muchas ocasiones nos imaginamos cómo quisiéramos que Dios haga las cosas y en ocasiones queremos imponerle a Dios cómo haga las cosas. Y eso fue justo lo que pasó aquí. Por eso vea lo que dice la Escritura y ajústese a lo que dice la Escritura y su vida va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque va a ver a Dios obrar verdaderamente. Si usted está haciéndose expectativas de su vida y de cómo quiere que Dios solucione sus problemas, y lo hace con sus propios deseos y anhelos y pensamientos, se va a decepcionar. ¿Por qué? Porque Dios obra como Él dijo y como Él quiere, no como yo digo y como yo quiero. Y aquí vamos a ver cómo el por qué para muchos esto era una decepción, pero es que no entendían qué era lo que Dios había dicho y habían perdido noción de quiénes eran ellos. Porque hasta este punto los judíos son el pueblo de Dios. Siguen siendo, pero están en otra condición. Están en rebeldía. Y la iglesia es el pueblo de Dios que en teoría no está en rebeldía. Hay unas secciones sí, pero bueno, no quiero enfocarme en eso. Los judíos en este momento lo que quieren ver es a un Mesías, preste detalle aquí, que se parece a los dioses romanos. ¿Por qué? Porque ellos esperan a un Mesías entrando de una manera similar a como entraba la autoridad romana a las ciudades dominadas por el imperio. Y ellos o ya habían experimentado o estaban por experimentar la entrada de Pilato. Eso ya había sido anunciado. No sabemos, nadie sabe si la entrada de Pilato a Jerusalén fue unos días antes de la entrada de Jesús a Jerusalén o unos días después, pero no pudo ser mucho, tal vez 2 días antes, 2 días después, porque Pilato ya estaba allí en Jerusalén cuando le llevan a Jesús para pedir que lo ejecuten. ¿Y cómo entró Pilato? Pilato salió desde su residencia en Cesarea Marítima, en las orillas del mar Mediterráneo, con toda la armadura romana, con armas romanas no desenvainadas en su lugar respectivo, en un corcel blanco vestido para la batalla. Alrededor de él hay una guardia. Atrás de él hay probablemente una legión romana, toda vestida, toda armada, y empiezan a entonar cantos de guerra desde Cesarea Marítima hasta su residencia dentro de Jerusalén. Era una muestra de poder, era una muestra de dominio. Y eso es lo que los judíos quieren. Así es como se presentaban las divinidades romanas, inaccesibles, mostrando poder físico y marcando una diferencia y una distancia grandísima con los seres humanos. Por ejemplo, los seres humanos, según las leyendas mitológicas, no podían entrar al Olimpo. No podían tener contacto había una brecha grandísima entre los dioses del Olimpo y los seres humanos. Y eso es algo que se va a manifestar dentro de Roma, porque qué tan fácil cree que era para la persona común acercarse a Pilato. Qué tan fácil cree que era para los mismos romanos acercarse al emperador. Muchos jamás
tuvieron contacto con ellos, porque tienen esta cultura. Y eso es lo que los judíos están pidiendo para ellos. Y Jesús no les va a cumplir sus deseos. Y aquí es el centro de este mensaje. Jesús, ¿cómo entró? Como decía la profecía, montado en un burrito. Pero esto significa mucho, y présteme atención aquí. Jesús entra así porque Él entra como el Dios de Israel. El Dios de Israel no es como los dioses del Olimpo. El Dios de Israel es un Dios que quiere estar cerca de su pueblo. Es un Dios que, con muchísimo más poder que los dioses del Olimpo, pero Él no pone esa brecha. Él no dice, ustedes están aquí y yo estoy acá y no se me acerquen. El Dios de Israel es un Dios que quiere y ama a su pueblo, a todos, como sus ovejas. Y así es como entra el Mesías a Jerusalén, con la intención de extender su mano de misericordia a todo aquel que se quiera acercar. Y vea qué terrible es que muchos no quisieron eso. Como muchos hoy siguen rechazando a Jesús, a pesar de que Él ofrece lo mejor. ¿Sabe por qué muchos en el Imperio Romano se convirtieron? Porque estaban, perdóneme la expresión, no lo voy a usar, estaban enfadados de sus dioses. Sus dioses no les prestaban atención y de acuerdo a lo que dejaba ver la mitología, ellos solamente tenían interés en los hombres cuando les servían para alcanzar sus objetivos y metas. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios de comunión y por eso así entra el Mesías a Jerusalén, como un intento más de hacerle recordar a los hijos de Israel quiénes son. Se habían olvidado de quiénes son y de quién es Él. En cuanto a grandeza, no hay punto de comparación con nuestro Dios, porque nuestro Dios es creador del universo y nadie le resiste. Pero a pesar de esa condición que Él tiene de ser el ser supremo de la existencia, se fija en nosotros, que somos polvo. Y al final del día, el Señor Jesús sabe que la euforia se va a pasar pronto, que esta euforia va a desvanecerse en unos días. Y por eso a las afueras de Jerusalén recita Jerusalén, Jerusalén. Fíjese esto, ¿no? Que matas a los profetas. ¿Cuánto quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos, mas no estás dispuesta? No me volverás a ver hasta que digas, bendita, de corazón toda la ciudad, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que no nos pase esto, hermanos, porque es bien fácil olvidarnos de lo que es la Pascua. Es bien fácil olvidarnos de lo que es, de quién es y cómo es nuestro Dios. Y vivimos en tiempos muy difíciles. De verdad que vivimos tiempos en los que el cristianismo está en decadencia. No seamos de aquellos
en los que el Señor va a terminar diciendo: cuánto quise atraerte a mí y no quisiste. El problema en nuestra condición, porque nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, es que ya no existe esta postura de no me verás otra vez hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel que rechace a Dios en esta tierra ya no va a tener otra oportunidad. Muchos dicen que si Dios existe, que se revele, como dice la Escritura, que es poderoso y temible y que somete a todos. Lo va a hacer, lo va a hacer. Las profecías del tiempo del fin eso señalan. Y muchos de los que dijeron que Dios se revele así y así voy a creer, lo van a ver, pero saben que ya no van a tener oportunidad. Cuando vean a Dios como Él es, cuando vean a Dios como el poderoso guerrero que es, cuando vean a Jesús volver en su segunda venida, van a decir: sí quiero creer, pero Jesús va a decir: no, la puerta ya se cerró. Ahora viene el juicio. Entonces aprovechemos que aún el Mesías está ofreciéndose como se le ofreció a Jerusalén, extendiendo misericordia, y compártale a otros esto, porque esto es lo que soluciona, lo que se va a predicar de este domingo al otro, el problema de la humanidad, el problema del pecado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por el Dios que eres. Grande y temible, pero que el día de hoy sigue siendo accesible para todo aquel que quiere, que sigue extendiendo su misericordia a aquel que se arrepiente, que hoy está ofreciendo aún el perdón de los pecados, que hoy nos sigue diciendo: hay una oportunidad. Ayúdanos, Señor, a compartir sobre esta oportunidad a los demás. Y te damos gracias también porque hoy nos sigues diciendo: búscame primero a mí y yo me encargo de lo demás, pero búscame primero a mí. No te enfoques en tus problemas, yo me encargo de esos, enfócate en mí. Ayúdanos, Señor, porque a veces también los problemas son muy grandes y consumen nuestra mente. Pero aquel que tiene comunión contigo, como en muchas ocasiones cantamos, va a ver que los problemas terrenales son menores a la luz de nuestro glorioso Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que recordamos que entraste a Jerusalén, como dijo el profeta. Gracias porque en este tiempo también recordamos cómo fuiste crucificado y cómo resucitaste. Ayúdanos a no olvidar, porque es por eso que somos tus hijos, que fuimos reconciliados. Ayúdanos a no tomar estos días a la ligera, porque no son ligeros. La historia de nuestra redención se encuentra en esta última semana, en tu última semana entre los hombres. Y no queremos olvidar, Señor. Queremos ser hallados fieles en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que pase una buena noche. Comparta este mensaje con alguien más y nos vemos aquí en la oración el viernes y el domingo en nuestra reunión. El Señor le dé su paz.